Bienvenidos. Estamos en Entre Líneas, el programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín. En esta ocasión nos acompaña el doctor Iván Marulanda Gómez, ex constituyente, quien nos va a contar sus experiencias en la Asamblea. Luis Iván Marulanda Gómez, economista y político, miembro del Partido Liberal, aspiraba a convertirse en el candidato único de su partido para las elecciones presidenciales del 2010. Graduado de economista por la Universidad de Antioquia, luego de hacer parte del gabinete municipal de Pereira como ministro del Partido Liberal, fue alcalde de esta ciudad entre 1974 y 1975. Entre 1977 y 1978 fue secretario general del Ministerio de Desarrollo, tras lo cual se vinculó al galanismo, llegando a ser concejal de Medellín entre 1984 y 1986 y senador entre 1986 y 1990. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, tras lo cual el gobernador de Antioquia político. Doctor Marulanda, usted como representante y de los fundadores del nuevo liberalismo, ¿cómo vio el proceso o cómo fue su participación para este proceso constituyente del año 91 y abordar todo el problema de la exclusión y la falta de participación, que era una de las críticas que se hacía a nuestro país? Mario, gracias pues por esta entrevista y por plantearme el tema desde el nuevo liberalismo, porque es una visión acertada de esta cuestión. La constituyente hace parte de un proceso histórico muy largo, de la historia de la República, si se quiere, y no puede mirarse como un hecho aislado que ocurrió en un determinado momento del tiempo. Es un proceso que tiene raíces muy profundas. Digamos que toda la segunda mitad del siglo pasado, el país se debatió en un proceso muy complejo y profundo de debate social por la participación, por la democracia. Todo el proceso de exclusión, terceros partidos, sí, eso no estaba, era una el lucha. país ha sido un país, Colombia ha sido un país con una institucionalidad mínima, excluyente, de castas, de minorías, en donde no ha habido unos espacios amplios para idear la controversia, las diferencias, las opciones de la sociedad. Y naturalmente, muy buena parte de esa confrontación ideológica tuvo que darse en las calles y en la violencia. Este es un país con una violencia muy sangrienta, desde la exclusión, asesinatos políticos, magnicidios, genocidios, para sacar de la política actores, Gaitán, Galán, la Unión Patriótica, Jaramillo, Pizarro. Todos esos son expresiones de un país atrapado en un poder excluyente. Efectivamente, el nuevo liberalismo lo fundamos Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, una cantidad de colombianas y de colombianos. Yo hice parte de ese grupo, precisamente buscándole a la inconformidad y a la lucha por la democracia una expresión dentro de la legalidad. Porque lo que estaba planteado desde los años 50, después de la muerte de Gaitán, del asesinato de Gaitán, fue una lucha, una confrontación sangrienta. Y en los años 60 la organización de las guerrillas, de todas las guerrillas, y toda esa agitación universitaria que vivimos en los 60 y luego otras generaciones en los 70. Entonces, nosotros dijimos, nosotros no somos conformes con este país como está organizado, no nos ofrece libertades para nosotros ayudar a construir desde nuestra inteligencia, desde nuestro imaginario, desde nuestra
visión de las cosas, pero no somos violentos. Entonces busquémosle un camino a la rebeldía dentro de la democracia y fundamos el nuevo liberalismo. Entonces, Mario, le estaba diciendo que empezamos ese camino de rebeldía dentro de la democracia y dentro de la institucionalidad en esta organización que fundamos que se llamó el nuevo liberalismo. A poco andar dijimos, bueno, ¿cómo se materializa? Con Galán y con Lara dijimos, bueno, ¿cómo se materializa esta rebeldía? Es decir, tenemos un discurso, tenemos un sentimiento, tenemos una argumentación, pero ¿qué propuesta le hacemos al país? ¿Qué le proponemos de cómo se tipifica y cómo se concreta y cómo se consolida este cambio que nosotros queremos y que llevamos por dentro y que estamos promoviendo? Y entonces dijimos, es una reforma constitucional. Nosotros lo que estamos realmente buscando, como todos los que estaban en las rebeldías, inclusive insurgentes, era una reforma en la Constitución que le abriera los espacios a la diversidad, a la diferencia, al respeto por el otro, a la discusión, a la democracia en su sentido más profundo. Y entonces empezamos unas reuniones muy interesantes por todo el país para construir nuestro proyecto de constitución, de reforma constitucional, el nuevo liberalismo. Entonces, el proceso de ustedes como partido, aunque ya en ese momento ya estaban acercándose al volver al Partido Liberal, el doctor Galán estaba participando en la consulta, pero ustedes como movimiento, ¿cómo fue la participación y cómo fue esa discusión con las bases, con la militancia del partido para presentar ese proyecto? Eso, Mario. Tú dices, estábamos cercanos a la unidad del Partido Liberal, estaba de presidente Vigilio Barco, y él mostró un interés muy profundo en que nosotros estuviéramos y seamos parte del Partido Liberal. Y que él era simultáneamente el jefe del Partido Liberal. Y él prácticamente les dio orden de hacer esa unión liberal con nosotros, pero aceptando nuestras condiciones. ¿Cuáles fueron nuestras condiciones? Una reforma constitucional, una. Dos, una concertación para una política económica, una concertación para una política de paz, y al interior del Partido Liberal, en lo que tiene que ver con el partido, que el candidato liberal se escogiera, a la presidencia se escogiera en una consulta y no en una convención, en una consulta popular. Ese fue el acuerdo. Vamos, este tema es demasiado importante, sí. Y ya tenemos que ir a una pausa institucional y empezamos en el próximo corte, luego del corte, con este tema y la discusión de la consulta y la participación. Ya volvemos después de unos breves mensajes institucionales. Estamos en Entre Líneas, el programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín. A partir de este momento volvemos a la discusión con el doctor Iván Marulanda Gómez, quien nos estaba contando la experiencia como constituyente en la conformación de la Asamblea y concretamente el tema de la participación. Doctor Marulanda, usted nos estaba contando que dentro de las condiciones de unión del nuevo liberalismo con el Partido Liberal fue un punto no negociable la inclusión y la consulta. Un punto no negociable fue la reforma a la Constitución. Sí. Y el instrumento de la consulta también. Y la consulta, pero ese ya era un acuerdo que tenía que ver con el estatuto interno del Partido Liberal. Lo otro tenía que ver con la organización del Estado. Entonces, se hizo el convenio de que se hacía la unidad sobre la base de una reforma constitucional. Cuando ya se hizo ese acuerdo, se sentaron las partes, es decir, el ministro de Gobierno de la época, que era César Gaviria, en nombre del presidente de la República, Hernando Durán Duzán, que era el presidente del Partido Liberal, de la Dirección del Directorio Liberal Nacional, de la Dirección Nacional Liberal, y Luis Carlos Galán, que era el director del Nuevo Liberalismo.
Y hay una anécdota muy interesante. Dijeron, bueno, vamos a hablar cuál es la reforma constitucional que vamos a proponer. Entonces el presidente Gaviria, en esa época ministro de gobierno, dijo, pues el gobierno tiene interés en reformar 7 artículos de la Constitución, tal y tal y tal. Hernando Durán dijo, pues el Partido Liberal tiene interés de cambiar 5 artículos, creo. Y Luis Carlos Galán dijo, pues nosotros traemos una nueva Constitución. Y puso sobre la mesa un proyecto de nueva Constitución que habíamos hecho en un proceso participativo muy interesante. Y quiero detenerme un poco en ese tema. Primero habíamos hecho una reunión en Villa de Leyva, un grupo de unos 22 miembros del nuevo liberalismo, las personas como de más confianza en el círculo de poder o de la dirección del nuevo liberalismo. Nos encerramos un puente en Villa de Leyva a construir nuestro proyecto de reforma constitucional, poner nuestras ideas en un esquema de constitución democrática. Hicimos un borrador y luego ese borrador nos fuimos por todo el país discutiéndolo con la gente. Y hubo una experiencia muy interesante, Mario, que me parece importante que quede consagrada, y es la siguiente. Nosotros invitábamos en las ciudades a donde íbamos abiertamente a la gente que quisiera ir a hablar de una nueva constitución. O sea que antes de tener reglas de elección ustedes ya estaban haciendo el proselitismo y la discusión, pues proselitismo en el mejor sentido, de la discusión de las ideas, el planteamiento de las tesis del nuevo liberalismo y presentándoselos al pueblo para que pudiera manifestarse si estaba de acuerdo o si no estaba de acuerdo o proponer sugerencias. Sí, exactamente. Digamos, fue un proceso de estructuración de un pensamiento político, digamos, llevado a la estructura de la Constitución. Y cambiar del típico modelo prusiano, que es desde la cúspide se hacen las reformas, quisieron hacer un cambio consultando a la población. Entonces hacíamos las reuniones en teatros, invitábamos abiertamente, los compañeros de cada ciudad invitaban a la ciudadanía abiertamente, al que quisiera ir, esos teatros se llenaban de gente. Eso nos llamó mucho la atención, porque era una convocatoria muy sofisticada. Vamos a hablar de una nueva constitución. Sí, un tema político y sofisticado, y llegaba el pueblo rápido. Y llegaba toda la gente, la ciudadanía común y corriente. El ciudadano de a pie llegaba. Y entonces presentábamos un borrador, lo explicábamos de una manera muy esquemática y luego se iban a mesas de trabajo. Había unos que trabajaban el tema del Congreso, otros que trabajaban el tema de las entidades territoriales y el sistema de organización territorial, otros que trabajan en el tema de justicia, otros que trabajan en el tema económico y otros que trabajan en el tema social. Y había que ver una cosa muy impresionante que es fundamental. Toda la gente tiene un país en su corazón. Todos los ciudadanos, por ignorantes que sean, saben en qué tipo de país quiere vivir, con qué tipo de Estado quiere vivir, con qué tipo de relación con los demás, con qué tipo de libertades. La organización de un Estado es y tiene que ser profundamente popular, porque es para la gente, y es la gente la que sabe realmente qué es lo que quiere como cultura de vida. Eso fue muy aleccionador, y digamos que acreció nuestro respeto por el pensamiento popular colombiano, que uno piensa que es un país de borregos, no. Y todas estas guerras que hemos vivido se afincan precisamente en la convicción que tiene la gente de que este país no es el que le gusta, no es el que quiere, y que tiene ahí un pasivo la dirigencia colombiana frente a la sociedad, en el sentido de que no ha sido capaz de darle una respuesta para construir el escenario de vida que la gente quiere y anhela y en el que sueña profundamente. Las amas de casa, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los profesionales, los campesinos, todos tenemos un proyecto de vida, un proyecto de país, y la lectura de ese proyecto de vida tiene que llevarse a una constitución, y eso no se ha hecho. No se ha hecho plenamente.
Ahora, Mario, si me permites, yo haría la siguiente conexión para darte el tiempo a tu pregunta. Entonces, empezó una discusión con el gobierno y con el Partido Liberal sobre nuestro proyecto de constitución, un proyecto de constitución completo, democrático, que habíamos construido en esa dialéctica y en esa discusión con las bases populares del país, no las bases de un partido, sino con de la toda gente, la sociedad. con la gente que quería discutir, que era muchísima. Estuvimos en muchas ciudades, en Popayán, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Manizales, en todas las capitales prácticamente. Entonces, esa discusión duró un tiempo, hasta cuando nos pusimos de acuerdo, y se presentó un proyecto de reforma constitucional en 1988. Sí. Yo era senador en esa época, Luis Carlos Galán y yo éramos senadores por el nuevo liberalismo. Éramos 5 senadores. Y se llevó el proyecto de reforma constitucional, fruto de la Unión Liberal. Ese proyecto de reforma constitucional se frustró en el año 89, en la segunda vuelta, pocas semanas después del asesinato de Galán. Por muchas razones, entre otras porque la mafia tema de la extradición hizo perder todo ese proceso. Metió a última hora con los amigos congresistas de la mafia un artículo que degeneró totalmente. Hizo perder la esencia. Entonces se enterró ese proyecto. Se enterró en la última sesión del Senado, en una sesión muy dramática. Y fue en diciembre, como el 16 de diciembre. Después de que hicimos una sesión secreta, la bancada liberal del Senado, donde tomamos la decisión por unanimidad de hundir toda la reforma, porque ya no había tiempo de reformarlo, de ajustar, rediscutir, porque los términos... Y porque estaba claro que se trataba de una presión desde las organizaciones criminales, en una presión tremenda contra la vida de la gente, y se tomó esa decisión de bancada. Fuimos a la plenaria inmediatamente, terminó la votación interna del Partido Liberal, y fuimos y se enterró el proyecto. Y quedó la frustración de una nueva constitución, que era realmente lo que estaba consagrado prácticamente en esa reforma. Y quedó esa frustración y empezó entonces la idea de una constituyente. Había una frustración acumulada de todas maneras. López Michelsen había tratado de hacer una reforma constitucional. La del 79. Belisario también. Curbay también. El país sentía la necesidad de cambiar sus estructuras institucionales y políticas, ¿no es cierto? Y la clase política no le daba respuesta a eso, no era capaz. Y entonces había esa frustración enorme y de ahí surge la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. De la cual hablaremos ahora en el último bloque y nos contará su experiencia. Volvemos después de unos breves mensajes institucionales a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos en Entre Líneas, en el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos la discusión con el doctor Iván Marulanda. Doctor Marulanda, ¿cómo fue ese proceso que ya nos había usted contado de toda esa participación en la Asamblea? ¿Cómo hizo o cuál fue el trabajo que usted tuvo para llevar todas esas propuestas al seno de la Asamblea? Y si en la Asamblea tuvieron discusión y tuvieron nuevamente contacto con la población para presentar esas propuestas en el seno de la Asamblea Constituyente. Bueno, primero que todo hay que decir que el origen de la Asamblea Constituyente, como todos sabemos, históricamente hay que reconocerlo, pues fue un proceso de construcción popular. Es que la constituyente, la Asamblea Constituyente no existía siquiera como una opción. Es más, estaba proscrita. Estaba proscrita. Fue una movilización popular, fue una gestión del pueblo en las calles, que tuvo una lectura por parte del presidente Barco que aceptó que se incluyera una séptima papeleta en las elecciones de marzo, de las elecciones territoriales y del año 90, exactamente. Y que le dio ya como una expresión tangible y material a esa voluntad popular.
Entonces, la constituyente es popular, de nacencia, de nacimiento. Ahora, la campaña fue una campaña feroz. En mi caso, pues una campaña muy dura, primero porque acababa de enterrar a mi amigo, a mi compañero, a mi jefe, a mi hermano político, que era Galán. Y en esas condiciones tan dolorosas, salir a recorrer otra vez el país sin recursos, esto era en carro, en bus, en jeep, en avión, en todo tipo de vehículos, a volver a tomar contacto con la gente, pero teniendo como referente ese proyecto de país, ese proyecto de Estado, ese proyecto de Constitución, sobre el cual nosotros ya habíamos hecho una construcción colectiva. Entonces, digamos, fue revivir y repasar con esos auditorios en todo el país, ya en una misión electoral para buscar una votación en elección, repasar todo ese espíritu democrático que estaba concretado en ese proyecto de reforma que nosotros habíamos hecho. Llegamos ya a la Asamblea Constituyente y hay dos elementos ahí que quiero consignar. Uno, yo llevé en cada discusión el tema tal como nosotros lo habíamos discutido y como nosotros lo habíamos consagrado en textos, como nuevo liberalismo, en esa etapa que ya acabo de relatarles. Y segundo, en la constituyente fue un factor fundamental, un instrumento fundamental de trabajo, los resultados de las mesas de trabajo populares que se habían organizado claro, en el periodo por todo el país. Eso fue fundamental. Todas las discusiones que hacíamos en los niveles primarios del debate, es decir, en las subcomisiones, recordemos, hubo 5 comisiones, pero cada comisión a su vez nombraba unas subcomisiones que trataban puntos específicos. Desde ese trabajo de las subcomisiones, que eran trabajos privados, no eran públicos, en recintos públicos, sino en las oficinas nuestras de la constituyente, se hacían sobre la base de las propuestas populares consignadas en esos papeles de trabajo, de las mesas de trabajo que se habían hecho preparatorios de la Constitución, entonces, de la constituyente. Entonces, digamos que lo que hubo fue en la constituyente fue un debate sobre el mensaje y el mandato popular consignado en textos precisos sobre cada tema. Ahora, eso lo alcanzaron a ver plasmado en el articulado final de la Asamblea, ya para terminar. Allá iba. Y una cosa muy importante, y es que la constituyente estaba integrada por ciudadanos y ciudadanas de todas las clases de todo el país. No era la estructura política tradicional. No era la clase política, era la ciudadanía representada ahí, sin intereses electorales. Entonces, realmente lo que hubo fue un pequeño país reunido en ese recinto, en esa sala, y que representaba a todas las realidades colombianas, campesinos, urbanos, empresarios. O sea que desde ese punto de vista usted nos considera que el proceso fue exitoso, porque representó realmente a la sociedad colombiana de finales de los años 80 y principios de los años 90. Y recogió el debate popular y el debate democrático y el ansia democrática. Es más, fue una asamblea muy popular, una asamblea muy exitosa ante la opinión pública. Ahora, la Constitución, que ese es otro capítulo ya muy triste, cayó en manos de la clase política, que fue la que la recogió en las elecciones ya del año 92, de octubre de ese año, del 91, y a partir de ahí lo que ha hecho es desbaratarla y destruirla y desfigurarla y desarrollarla de una manera que no interpreta ese sentimiento popular que le dio razón de ser, sino que interpreta los intereses de la clase política y de ciertos privilegios que lo que llamaban la vieja política y los grupos de poder. Pero este es un tema demasiado importante como para que lo abordemos ya en la parte final y quedamos comprometidos para tocarlo en una próxima oportunidad. Agradecemos la participación y la deferencia que tuvo el doctor Iván Marulanda con la universidad por atender nuestra invitación a pesar de sus múltiples ocupaciones. Les damos las gracias a todos ustedes por la audiencia y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad en Entre Líneas, el programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín. Muchas gracias.